Dios los bendiga. En esta noche vamos a dar la clase correspondiente a febrero 11. La presencia de Dios no es un amuleto. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel 4. Y una vez más aquí vamos a estar haciendo ese recuento continuamos con la historia de Samuel, el profeta, portavoz de Dios Samuel, y cómo fue que, pues Dios, primeramente hemos estudiado cómo fue su madre, recibió una promesa de parte de Dios a esta mujer que era Ana, se llamaba la mamá de, de Samuel, no podía tener hijos y ciertamente le pidió a Dios que le diera un hijo y ese fue Samuel, ¿verdad? Quien se lo dio, una mujer que era asediada y era más bien maltratada por no poder tener hijos. Sin embargo, Dios le concedió eso y ella le había prometido que su hijo iba a servir en la casa de Jehová y allí lo dedicó. Y así fue, lo dedicó a una corta edad y Samuel creció a los pies de Elí, que es, ¿verdad?, el sacerdote, sumo sacerdote de Israel, el cual estaba a cargo de toda la adoración en el templo de Jehová. También, curiosamente, Elí tenía dos hijos que servían con él, que eran unos hijos muy corruptos. Así que Elí tenía un problema, que sus propios hijos eran unos sacerdotes muy corruptos. Y Samuel creció en medio de ellos. Y vimos en las historias pasadas que Samuel era una persona, un joven que a pesar de que creció en un ambiente donde estaban estos sacerdotes corruptos, él no se corrompió. Eh, y ciertamente en la clase más reciente, la pasada, vimos cuando él fue llamado, cuando tenía la edad de 12 años más o menos, fue llamado entonces por Jehová para que cumpliera su mandamiento y estuviera trabajando, ¿verdad? El llamado para servirle directamente. Decíamos en la clase pasada la importancia de reconocer la voz de Dios, y aprendimos muchas cosas de esta clase. Pero en el día de hoy lo que vamos a estar hablando es la presencia de Dios no es un amuleto y vamos a decir por qué esta discusión se da en este contexto y es porque el arca del pacto, mucha gente lo interpretaba como un símbolo que era la presencia de Dios y nada más lejano de eso. La presencia de Dios no son los objetos, sino que son más bien, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en nosotros. Quizás el tema principal de esta clase es el error de confundir las herramientas de adoración como la Biblia, eh, eh, quizás imágenes, quizás la Biblia, confundir las herramientas de adoración con la presencia de Dios. Y eso es un error que es muy, muy, muy malo. Vamos a ver que ciertamente no es lo correcto ver eso esa manera. Así que vamos a proclamar que la presencia de Dios no es un amuleto, sino que es Dios mismo revelado en nosotros por su Santo Espíritu. Y es importante que entendamos eso. No confundamos la presencia de Dios con lo que es un amuleto, un objeto. ¿Ok? Y en esta clase vamos a estar viendo eso. Hay un versículo para meditar que es importante que lo tengamos claro, es cuando los filisteos oyeron sobre la voz de Julio, dijeron, eh, ¿qué voz de gran Julio es esta en el campo de los hebreos? Supieron que el arca de Jehová había venido al campo. O sea, ellos se dieron cuenta de que los filisteos, en la situación en donde estábamos, vamos a hablar de esa situación que se dio allí, donde básicamente el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos y los filisteos le estaban dando una senda pela, le estaban ganando todas las guerras y el pueblo de Dios que en ese momento estaban dirigidos por Elí, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, no recibían voz de Dios. Había un distanciamiento entre Dios y el pueblo de Israel, posiblemente o precisamente porque Elí no había ejercido un buen sacerdocio y sus hijos eran corruptos. Así que dice que la palabra de Dios escaseaba, y lo decíamos en la clase pasada, la palabra de Dios escaseaba. Y esta situación es lo que da paso a esta clase. En ese contexto es que entramos en esta clase y vamos a darle más detalles sobre eso. ¿Qué reacción tuvieron los filisteos cuando vieron que el arca llegó? ¿Por qué los israelitas llevaron el arca allí? ¿Cuál era su mente? ¿Qué es lo que estaban pensando cuando hicieron eso? Vamos a aprender varias cosas de esto allí. Así que la gente que no tiene a Cristo en el corazón se aferra a ritos religiosos. Yo creo que todos ustedes han tenido que ver la gente que anda con la patita de conejo, que anda con quizás la manita de azabache,
o quizás el indio trabajador. Son las cosas que aquí en el folclore puertorriqueño hay mucha gente que usa los símbolos de suerte para demostrar que quizás ponen su superstición en eso. Pero también hay símbolos religiosos. Hay gente que anda con la Biblia en el carro, en el dash del carro. Hay gente que se pone un crucifijo para protegerlo. Hay gente que se pone el rosario. Hay gente que tiene muchas otras símbolos que ponen su fe en el símbolo, más no en el Dios del símbolo. Y yo creo que eso es lo que quizás nos pretende llamar la atención esta reflexión que estamos haciendo. Hay muchas personas que están en esa situación y creemos, ¿verdad? Lo que creemos en la palabra de Dios, sabemos que los amuletos son supersticiones, que Dios no está en los objetos, Dios está en el Espíritu Santo, Dios está en lo que es en tu persona. Y eso da entonces la situación que yo estaba comentando, cómo es que llegamos en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 22, nos relata la situación que estaba dándose en este momento, donde ciertamente vemos lo que estaba pasando con el asunto del arca. Si vamos aquí específicamente a la lectura en clase de este curso, dice en 1 Samuel 4, del 5 al 11, dice, y aconteció que cuando el arca, el versículo 5 del pacto de Jehová, llegó al campamento de Israel, porque les dije, Israel estaba siendo fuertemente atacado por los filisteos y estaban perdiendo en la guerra. Cuando vieron que estaban perdiendo, se reunieron los hombres de Israel y dijeron, oye, vamos a hacer algo, vamos a traer el arca del pacto aquí para que pues, el arca nos proteja, nos dé alguna protección. Cuando el arca llegó, dice aquí en el versículo 5, ellos pensaron que se estaban protegiendo. Dice el versículo 6 que cuando los filisteos oyeron el júbilo, porque el pueblo de Israel vio que el arca llegó, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. En el 7 dice, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, y hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Así que vemos que el pueblo de Israel trae a el arca como para que Dios tuviera cuello. Debo decirles y recordarles, hacía tiempo que Dios no le hablaba ni a los profetas, ni al profeta Elí, ni hablaba a los reyes, porque sencillamente la voz de Dios escaseaba. Y esa escasez se daba simple y llanamente porque había desobediencia en su templo. Los hijos de Elí habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y eso lo habíamos visto en cursos anteriores, y ciertamente se había alejado. Lo único que estaba allí con fidelidad era Samuel, era un niño en esa época, ¿ok? Así que deben entender que Dios estaba alejado de este pueblo, y este pueblo pues pensaba que en sus símbolos era que iba a poder hacer eso. Así que eh, 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 como dice aquí este slide, en los tiempos donde Samuel estaba empezando, ¿verdad? Donde estaba en los tiempos iniciales del ministerio de Samuel como profeta, recuerden que apenas era un muchacho, el pueblo seguía su vida alocada y sin Dios. O sea, y esto es una excelente evidencia. Cuando usted se aparta de Dios, empiezan a ocurrir cosas que se trastocan en su vida. Y en ese ambiente, los enemigos de Israel pues hicieron escante, porque básicamente ¿verdad? Los filisteos habían invadido el pueblo y dominaron la región por 200 años. Y eso hizo, en cierta manera, que pues, tuvieran estas derrotas, ¿no? Y crearan ese desespero en el pueblo de Israel. Decían, Dios mío, no pegamos una, no ganamos, ¿verdad? Entonces ellos, al verse vencidos, pues los filisteos y los líderes corruptos de Israel pensaron que traer el arca iba a resolver el problema. Fíjense que empiezan a poner la fe en el artefacto, ¿verdad? En vez de servir a Dios y acercarse a Dios como es lo debido, empiezan diciendo, no, fíjate que yo llevo el arca y el arca es la que va a hacer el trabajo, dice, ¿verdad? Cuando el arca fue llevada al campo de batalla, los soldados israelitas pues, se pusieron muy contentos, y es lo que estábamos leyendo en el versículo Primera de Samuel 4,
versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, porque trajeron el arca, decían, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Pero entonces, cuando oyeron esa gritería y comenzaron a oír todo eso, y parecía como que estaba temblando, esto causó una reacción interesante en los enemigos, en el filisteo. Los filisteos dijeron, si usted va al versículo 7, primero les causó algo de miedo y dijeron esta expresión, ay de nosotros, ¿verdad? ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses cuando vieron el ruido del pueblo? Estos son aquellos dioses que dieron Egipto con toda suerte de plagas. O sea que los filisteos tenían un respeto por eso. La descripción bíblica es que revela que el impacto causado por la presencia, lo que entendían ellos que era la presencia de Dios en el campo de batalla, pues creó júbilo en los israelitas y creó miedo en los filisteos. Pero fíjese qué cosa, el miedo filisteo se tornó en una motivación particular. Porque entonces, si usted sigue en el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 9, viene esta expresión donde del miedo que pasaron, dijeron, vamos, espérate, tenemos que ponernos para nuestro número, dijeron los filisteos. Y está esta expresión que dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Así que se animaron, se envalentonaron, como decimos nosotros, y creó entonces un llamado a ser más agresivos en la batalla, a arreciar en la batalla. Así que los filisteos se pusieron para su número. No sé si se están fijando cómo es que, ¿verdad? Los israelitas pensaron que aquí íbamos a estar defendidos por Jehová. Y lo que pasó fue que básicamente hubo una reacción algo no esperada. La cuestión fue que esa reacción de los filisteos los llevó a tener una pelea con los israelitas que pensaban que por quedar que estaba allí iban a ganar. Y le han dado una soberana pela los filisteos, aunque estaba el arca con el pueblo de Israel. O sea, perdieron, aunque tenían el arca allí, perdieron. Porque el tener el arca no es lo importante, es tener al Dios del arca contigo. O sea, hay gente que a veces que pone la fe en estos amuletos o pone la fe en aquello que creen que es lo importante y se despistan. Dios no es un Dios de una cosa, Dios es un Dios más allá de eso. Así que se dio una guerra donde hubo muertes múltiples, pero los primeros que se murieron fueron los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, como pueden ver aquí en el slide. En la batalla, esos dos sacerdotes que son los hijos de Eli, que eran corruptos, que eran personas que ya se les había sido anunciado, que serán recortados de la casa, y al mismo Eli se le había anunciado que moriría, porque no guardaron el trabajo adecuado, no hicieron el trabajo adecuado de cuidar y llevar a cabo el sacerdocio como debería ser. Mira aquí, los mataron inmediatamente. Así que las muertes de Ofni y Finés, quienes acompañaron a los soldados a la batalla, fueron la señal que Dios le prometió a Elí, que eventualmente quitaría el privilegio sacerdotal a los descendientes de Elí. Eso ocurrió ya, eso es del 234 lo había dicho. Así que fíjense que sucede esto y Elí, que se había quedado, no había ido a la batalla, se había quedado, estaba muy preocupado porque el arca del pacto había salido del templo y tenía una gran preocupación, ¿no? Sí, claro, como sumo sacerdote, me imagino que estaba muy, muy preocupado. Ciertamente el que Elí dejara que saliera el arca del pacto, algo tan sagrado, algo donde él era el custodio, es una evidencia de que quizás él menospreció su rol allí. O sea, no le podemos adjudicar que tenía un buen juicio cuando él permitió que eso sucediese. Pero eso sucede cuando usted pierde la dirección que recibe de parte de Dios porque está enfocado en otra cosa, porque está en pecado, porque usted toma decisiones erróneas. Y definitivamente aquí Elí cometió una decisión muy, muy mala. Los hijos son muertos en batalla, mueren muchas personas en esta guerra. Y vienen los emisarios y regresan a donde Elí le dicen la noticia de la pérdida, le dicen a Elí, mira, ¿sabes qué? Tus hijos murieron, pero cuando le dijeron que el arca del pacto
había sido raptada y se la habían llevado los filisteos a su pueblo. O sea que el pueblo de Israel perdió el arca del pacto. Ahí fue que ese hombre le dio una impresión tal que se cayó para atrás. Dice la palabra que era un hombre muy, muy grande, gordo, no sé, y se esnucó y se murió también. Así que la noticia de la pérdida del arca angustió también a Elí, inclusive angustió también a las esposas de, de los hijos de Elí. Aquí la esposa de Finé, que estaba embarazada, se movió y empezó a parir. Y parece que no estaba a término. La clase dice que quizá estaba en 7 meses. No estaba a término. Y, y ella murió dando a luz. Ella murió dando, perdón, murió dando a luz. Y ciertamente esto hace que esa casa completa estaba a punto de ser completamente eliminada. Así que no cabe la menor duda que ocurrió una gran calamidad por tener esa falta de cuidado con aquello que Dios había encomendado. Como le dije ahorita, muchos habían pensado que el perder el arca era perder a Dios. Y una vez más, es un pensamiento muy obtuso. O sea, no, el arca es una cosa, es un símbolo de Dios, sí. Vamos a ver en el resto de la clase que tenía, ¿verdad? Tenía su respeto y apreciación por ser. Es como cuando venimos a la iglesia. La iglesia es el lugar de adoración a Dios y se le debe un respeto. Bueno, no debemos adjudicarles características de Dios a ese lugar. No creo que eso sea, que eso es lo que se espera. Así que cuando ellos cuando perdieron el arca, pensaron que perdieron a Dios, pero ellos habían perdido a Dios hacía rato, porque el comportamiento de ellos, dice, el caso omiso a la ley de Dios hizo que Dios se marchara. Yo les he dicho a ustedes, donde hay pecado, Dios no está. Donde hay pecado, Dios no está. Y, ¿verdad? El pueblo de Israel había perdido el contacto con Dios. Así que más que se llevaran el arca a los filisteos, lo cual era sí terrible, ya Dios había separado de ellos. Pero Dios tiene una manera de hacer las cosas y una manera de enseñarnos. Cuando tratamos la presencia de Dios como un amuleto, su gloria nos abandona. Miren eso. Y sufrimos su pérdida. Somos separados de su presencia y solo nos queda llorar por su retorno. Cuando tú estás en pecado, lo mejor que tienes que hacer es humillarte. Ahí está esa palabra que está en 2 de Crónicas 7:14, está en la figura que tengo ahí. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala práctica, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así que, amado hermano que me estás escuchando, estás tomando esta clase, ya sea a distancia o si eres el maestro que estás tomando esta clase en preparación para tu clase del domingo, te exhorto a que comprendas y entiendas lo importante que es de tú restaurar tu relación con Dios si es que la has perdido. Porque si Dios no está en tu asunto, tus enemigos harán nido sobre tu cabeza. Y eso fue lo que le pasó a Israel con los filisteos. Ciertamente ellos hicieron escante con ellos porque pusieron su fe en el símbolo del arca, no en el Dios del arca. Así que, ¿qué sucede? Entonces, cuando no se tiene la presencia de Dios, empiezan a ocurrir muchas consecuencias que no son las consecuencias esperadas. Cuando Dios retira su mano, cuando Dios eh, 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 se aparta, empiezan a ocurrir muchas cosas, pero cuando Dios se mete, pues también aquí vamos al capítulo 5 de Primera de Samuel, donde se describe qué sucedió con los filisteos una vez el arca llega a la tierra de ellos. Ellos se la llevaron de la guerra. ¿Y qué sucede? Mire, Dios es un Dios que siempre deja claro a todos que Él es Dios y empieza a demostrar su superioridad por encima de todo. Así que
habiendo capturado el arca, los filisteos se la llevan desde Ebenezer, se la llevan a la ciudad principal de Asdod. Sí, la ciudad de Asdod se la llevan ellos. Y ven entonces que ustedes ven, si ven aquí en esta figura, ven aquí está Ebenezer, pues Silo y Ebenezer, y ellos se llevan de Ebenezer, el arca es capturada aquí y es trasladada al templo de Dagón que está en Asdod. No sé si lo ven aquí, ¿verdad? Y vamos a aprender que esa arca fue trasladada a varios sitios más, ¿verdad? Hasta que regresó nuevamente a territorio de Israel. Pero bueno, lo que quiero que vean la raya aquí. Esto es el territorio israelí o hebreo, y este es el territorio de los filisteos. Ven que esta línea roja divide. Y esta arca fue tomada en Ebenezer, aquí casi en la frontera con lo que era el pueblo filisteo, y fue llevada a Asdod. Pero cuando es llevada allí, surge entonces una serie de eventos que quiero compartir. Los filisteos probablemente consideraron el hecho de que la imagen la llevan allí a Asdod y la ponen frente a la imagen del dios de ellos que se llamaba Dagón. Dagón, que era una figura, el libro del maestro nos describe de la figura de Dagón, era la principal deidad de los filisteos, era como el padre del dios de la tormenta Baal. Y se dice que tenía una parte de su forma era como de pez. Era una deidad pagana, por así decirlo. Cuando pusieron el arca allí, frente a él, apareció la estatua de Dagón, aparece que cayó sobre su rostro, como si estuviera postrándose ante el arca de Jehová. Pero bueno, rapidito fueron y lo pararon, vamos a ponerlo bien, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Para que no sea así. Y cuando volvieron de nuevo, a la noche siguiente se vuelve a caer la estatua de Dagón, y esta vez se le rompió la cabeza, se le desprendió, y las palmas de las manos, lo cual sugiere, eso ocurre en el 5.4, lo cual sugiere que ciertamente había una superioridad. De hecho, en el antiguo, en esta época, los ejércitos en guerra cortaban y recogían las cabezas y las manos de sus enemigos derrotados para contar con precisión el número de muertos. Así que este simbolismo de que la estatua de Dagón se quiebra su cabeza y sus manos es como signo de superioridad. Yo estaba dejando de saber a todo el mundo, mira, te están metiendo conmigo. Y tú te llevaste el arca, pero tú no puedes dominar. Estoy por encima de todo, a pesar de que el arca no es Dios. Las cosas que Dios hace en defensa de su simbolismo, de sus cosas, es lo que hace algo aquí muy, muy interesante. Las cosas siguen, ¿verdad? Empieza a haber una serie de expresiones cuando usted empieza a ver eh, todo esto de la situación que se da con la, con la, con la estatua de Dagón, con todo lo que hay en expresión sobre lo que sucedió. Y se empieza a describir lo que es la poderosa mano de Dios. Cuando dicen la mano de Dios nos cayó. Y la mano del Señor representa a Jehová en acción. Dice que el escritor comenzó a enfatizar el tema principal en la narración del arca, la poderosa mano del Señor. Dice que hay 9 apariciones de esa frase, que es una frase antropomórfica, o sea, es cuando usted le pone a Dios características de un humano. Dios no tiene mano, Dios no tiene ojos, Dios no tiene un cuerpo. Dios es un ser obviamente infinito. Dios no tiene una forma, una figura, pero los seres humanos, para poder visualizar a Dios, le damos forma antropológica, le damos, ¿verdad? Cuando decimos la mano de Dios, es una forma de uno demostrar cómo sería que su poder cayó sobre esto. Así que hay una frase que habla sobre la mano de Dios y está en varias veces en el libro de 1 Samuel. Y fíjese que está en en el capítulo 4, en el 5, versículo 6, como dice aquí, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod,
y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio, la mano de Jehová. Van a ver que hay esa expresión en varios de estos lugares. De hecho, si usted ve después en el 6, lo dice en el 7, y si viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestros dios Dagón. O sea, ellos hicieron reconocimiento de que esa mano de Jehová, que es la acción de él, estaba sobre ellos, porque era el que estaba allí. Así que Dios afligió a los filisteos con tumores, con llagas, que aparentemente eran más prominentes en el área de la India. Así que dice que eso es compatible con lo que son los síntomas de la peste bubónica, que es mediada por ratones. Y se cree que eso ocurrió así porque inclusive eh, eh, vamos a ver más adelante que cuando ellos van, recomendaron hacer algunas figuras de ratones y de tumores por cuando iban a devolver el arca, pero no me quiero adelantar a eso. Pero ciertamente lo que quiero decir en este momento es que el pueblo filisteo se dio cuenta de tener esta arca es un problema serio para nosotros, no la queremos tener aquí, no queremos que esto nos siga afligiendo. Reconocieron que su aflicción venía de allí. Así que si ahí se da esta situación, bueno, ¿qué pasa? Así que evidentemente los hombres de Asdod, los filisteos, se dieron cuenta que era particularmente con su ciudad que Jehová estaba disgustado. Y pensaron, pues vamos a hacer algo, vamos a mandar el arca a otra ciudad. Y mandaron el arca a otra ciudad. Y mandaron a la ciudad de Gad. Si recuerdan, el mapa estaba un poco más, a unas 12 millas de donde estaba la de Asdod. Pues dijeron, bueno, el problema es con la ciudad de Asdod, ¿no? Vamos a mandarlo acá, a ver si allá pues nos va un poco mejor. Bueno, pues se podrán imaginar. Entonces, durante 7 meses estuvo el arca en varios sitios, en varias ciudades. Las cosas no mejoraron. Los filisteos aprendieron lo que no habían aprendido los israelitas, que Jehová es el Dios soberano. Porque Jehová siguió básicamente añadiendo calamidades a este pueblo. Eh, y básicamente ellos pensaron que podían cambiar eso de un lugar al otro. eh, eh, pues no, seguía el problema. Cada vez que ellos movían de una ciudad a la otra, eh, el arca, los problemas seguían pasando. Decía, mira, si usted ve el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 5 versículo 9, decía, aconteció que cuando la habían pasado, quiero decir, de Asdod acá, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. Se llenaron de tumores. O sea que, miren, a donde quiera que llevaban el arca, la gente le daba cosas. Entonces, en el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Eso lo enviaron a una tercera ciudad. Había estado en Asdod, la pasaron a Gad, hubo un problema en Gad, la pasaron a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Nadie quería el arca, todo el mundo quería poner pie en polvorosa, metas y eso. Mira, nos traímos esto, nos está trayendo problemas. En el 11 dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Hubo una reunión, vamos a hablarnos todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Diciendo, enviad el arca de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque habían consternado la muerte de toda la ciudad a mano de Dios, y la mano de Dios se había agravado allí. Así que ellos dijeron, vamos a sacar esto de aquí. Y decía, y los que no se morían eran heridos de tumores, y ciertamente era un problema. Así que esta gente dijo, tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto. Pero el problema es que ellos sabían que había poder de Dios, pero no se humillaban ante Dios. Rehusaban inclinarse ante el Dios que ellos estaban viendo, a pesar de que experimentaron la muerte. Aunque el Señor realmente no los mató a todos, pero ciertamente les demostró a ellos su poder. Así que los filisteos acordaron, una vez vieron la superioridad de Jehová sobre sus dioses, ellos empezaron a decir, ¿sabes qué?
vamos a hacer algo. Vamos a enviar el arca para atrás. Lo vamos a enviar y trajeron a todos los príncipes, le preguntaron qué debían hacer y los adivinos le dijeron, bueno, vamos a hacer, envíalo para atrás, pero no envíes el arca así nada más. No la envíes vacía. Si usted mira el capítulo 6 de 2 de Samuel, versículo 3 dice, no la envíes vacía, sino pagar de la expiación. ¿Y cuál es la expiación? La expiación dice, bueno, pues vamos a hacer algo. Conforme al número de la gente o de los príncipes, vamos a enviarle unos tumores de oro, ¿verdad? Como si fueran en forma de tumores, como de unos tumores de oro y 5 ratones de oro. Por eso es que creemos que era como la peste bubónica, porque este simbolismo del ratón puede estar asociado a eso, porque es una misma plaga afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Así que ellos pensaron, bueno, vamos a manipular a Dios, vamos a mandar esto para allá con una ofrenda y a lo mejor así nos quitamos esto. Y pues hicieron eso. Crearon estas imágenes de ratones porque pensaron que había alguna relación con esto y los filisteos tenían la intención de que esos modelos desencadenaran una magia o algo así, para que evitar la desgracia de ellos. Una vez más, ponen su fe en cosas terrenales. Y bien, entonces pusieron el arca en unos carros con unas, ¿verdad? Y pusieron 2 vacas recién paridas. Las vacas recién paridas las pusieron y le pusieron yugo y montaron allí el arca. Algo curioso de estas vacas es que estas vacas, al ser recién paridas, es poco probable que una vaca que está recién parida deje su becerro y se vaya. Y ellos lo que hicieron fue devolver el arca en estas vacas y tenían que recorrer las vacas cerca de 10 millas, más o menos, para llegar otra vez al pueblo a donde estaba Israel. Y pusieron estas vacas que de natural no se hubieran separado de sus becerros, las pusieron ahí, pero en efecto, las vacas le pusieron el yugo, pusieron el arca, pusieron el oro, pusieron todo, y las vacas caminaron solitas por ahí para abajo a devolver, lo cual ya de por sí es un milagro, porque las vacas no se movían solas, no es el instinto natural de ellas. Así que viene y mandan de vuelta el arca. Cuando llegan al lugar donde ya está en territorio de los hijos de Israel, allí estaban ellos cosechando, porque a pesar de que Dios no estaba allí, o sea, el arca de Dios no estaba allí, la mano de Dios siempre se queda con su pueblo y ellos habían tenido cosechas y habían tenido pues la oportunidad de seguir cosechando. Y los filisteos se dieron cuenta la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y ellos. Así que ciertamente es importante que vean cómo el impío y el enemigo reconoce el poder de Dios, pero eso no lo salva. Lo que salva es que se tornen de su mal andar y empiecen a hacer las cosas correctamente. Otra enseñanza importante para nosotros, tenemos que tornarnos de nuestro mal andar cuando estemos andando en pecado o estemos mal. No dejemos que el enemigo haga un nido sobre nuestra cabeza y tenemos que seguir hacia adelante en lo que queremos lograr. Cuando llegan allí, le dije, al territorio de los israelitas, ellos estaban cosechando el trigo. Cuando se aparece el arca y recordaron que solo los levitas son los únicos que podían manejar esa arca, porque aunque el arca había estado ausente de Israel durante 7 meses, Dios no había dado su bendición de cosechas fértiles de su pueblo. Así que ciertamente todavía ellos estaban cosechando, ellos sabían que esto era algo sagrado, los israelitas se deben haber sorprendido, pero nos devolvieron el arca, nos devolvieron con todo. Y en efecto se da ese fenómeno que se especificaba, mire, cuando usted veía el arca nadie podía mirar al arca, nadie la podía tocar, porque el que tocara el arca moriría. Ahí había una advertencia muy fuerte sobre eso, así que la captura del arca resultó en que los filisteos reconocieron que Jehová era la verdadera fuente de la fertilidad y bendición. La captura del arca por parte de los filisteos le enseñó a los filisteos la grandeza de Dios, pero también enseñó a los israelitas que el arca no es lo importante es el Dios del arca. Yo creo que estos son conceptos que se aplican muy bien a lo que nosotros tenemos que entender. No pongamos nuestra fe en los amuletos, no pongamos nuestra fe en las cosas que hay allá
que tenemos nosotros enfrente de nosotros como nuestro símbolo. Hay gente que pone ¿verdad? La fe en la Biblia, en el altar, en el aceite de unción, qué sé yo. Usted oye cada cosa que mucha gente le pone mucho énfasis. Así me tocó tal, que si me ungió, que si... No, 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 hermano, no caiga en eso. No caiga en eso. Usted tiene que entender que Dios es más grande que eso. Y esta lección, lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que la presencia de Dios no es un amuleto, es Dios mismo revelado en nosotros por su Santo Espíritu. Procuremos ser llenos de su presencia, procuremos estar en la presencia de Dios y no nos apartamos de ella como hicieron los filisteos y como hizo Elí y sus hijos. Miren, en nuestra iglesia hemos proclamado que este año estamos regresando a las bases del Evangelio. Cristo salva, sana, bautiza y viene de nuevo. Y el pastor en estos días va a predicar un mensaje sobre el bautismo del Espíritu Santo. Yo le exhorto a usted a que usted tome esa oportunidad y se dé el propósito de acercarse más a Dios, para que usted no dependa o no crea y ponga su fe en cosas vanas. Debemos entender que Dios es poderoso, Dios impacta nuestras vidas, Dios nos cambia, puede hacer grandes cosas por nosotros si nosotros estamos en obediencia y que somos fieles a Él. Así que en este día tenemos que eh, ciertamente ser personas que tengamos la oportunidad que Jehová esté con nosotros. Isaías decía, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Veamos al Dios de todo en nuestra vida. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase, espero que tengan la oportunidad de compartir esto y se preparen, ya sea que usted esté viendo en preparación para la clase del domingo porque es un maestro o la está viendo porque no puede asistir a la clase del domingo. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición. Que Dios los bendiga y nos vemos.